¿Alguna vez te has detenido a pensar qué siente en realidad alguien que solo te dio migas de amor cuando decides alejarte para siempre? La Biblia nos recuerda en Proverbios 14:10: cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Este versículo revela que, aunque por fuera puedan mostrar indiferencia, en lo más profundo de su ser hay sentimientos que solo ellos y Dios comprenden. Hoy veremos cómo, tras tu partida, se despiertan emociones que quizás nunca imaginaron experimentar. Te mostraremos cómo el orgullo, la pérdida y el vacío interior pueden entrelazarse y cómo, incluso sin reconocerlo, algunos sienten el peso de lo que dejaron ir. Prepárate para adentrarte en una mirada bíblica y reveladora sobre lo que sucede en su corazón cuando te alejas definitivamente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una persona que durante mucho tiempo solo te dio migas de atención, de amor y de cuidado, te ve alejarte para siempre, el mundo a su alrededor no parece cambiar de inmediato. Tal vez por fuera todo luzca igual, como si tu ausencia fuera apenas una sombra que se desvanece en el horizonte. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, algo comienza a moverse, aunque ni siquiera lo reconozcan. La palabra nos recuerda en Hebreos 4:13 que nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Este versículo revela que lo que tú no ves, lo que otros no muestran, lo que ellos mismos pretenden ignorar, es perfectamente visible para Dios, quien conoce cada emoción y cada pensamiento que brota en el silencio del alma. Es ahí donde se empieza a sentir el impacto invisible de tu ausencia. Al principio, puede que sus días transcurran sin cambios drásticos. Pueden seguir con las mismas rutinas, rodearse de las mismas personas y repetir las mismas palabras vacías que usaban cuando estabas cerca. Pero lo que no dicen es que poco a poco comienzan a notar espacios que antes no percibían. El sonido de tu voz ya no está. La mirada que alguna vez buscaron para sentirse afirmados ya no los encuentra, y el respaldo silencioso que dabas, aunque no siempre lo agradecían, ha desaparecido. La Biblia relata en Proverbios 27:17 que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Tu presencia era ese filo que, sin que ellos lo supieran, los moldeaba, los corregía, los retenía de ir más lejos en su indiferencia. Cuando ese filo se retira, el desgaste empieza a sentirse. Lo más impresionante es que el corazón humano rara vez reconoce de inmediato lo que pierde. Así le sucedió al pueblo de Israel cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Mientras la presencia de Dios estaba con ellos, se habían acostumbrado a pensar que era un derecho adquirido. Pero cuando la perdieron, un vacío espiritual se apoderó de la nación. El silencio de Dios y la ausencia de su gloria fueron más pesados que cualquier derrota militar. Así también, cuando te alejas de quien solo te dio migas, no siempre lo comprenden al instante, pero con el tiempo, la ausencia se convierte en un recordatorio constante de lo que tuvieron y no supieron valorar. Hay un momento en que esta ausencia empieza a provocar incomodidad interna. No es un dolor abierto ni un lamento visible, sino un peso silencioso. La mente de esa persona empieza a encontrar espacios de quietud donde tu nombre, tu rostro o tu forma de ser aparecen sin que lo deseen. Incluso si intentan distraerse con otros vínculos o actividades, tu ausencia opera como un eco que retumba en los lugares más profundos de su memoria. Así como el rey Saúl experimentó en 1 Samuel 16:14, cuando el Espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu maligno comenzó a perturbarlo, hay una agitación invisible que se instala. No es que tú seas el Espíritu de Dios, pero sí eras un instrumento que Él usaba para bendecir, confrontar o incluso sostener a esa persona en momentos que ahora no podrá repetir. En ocasiones, este impacto invisible se manifiesta en formas que ellos mismos no entienden. Un día cualquiera,
Se ven irritados por cosas que antes pasaban desapercibidas. La impaciencia crece, la incomodidad se acentúa y sin darse cuenta, están reaccionando a la ausencia de aquello que solía traer un cierto orden a su vida, aunque fuese de manera sutil. El libro de Job describe una experiencia similar en otro contexto. Job 29, 2, 3 dice: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? La nostalgia de Job no es solo por tiempos más felices, sino por la sensación de estar acompañado, protegido y guiado. Eso mismo puede comenzar a crecer, lenta pero inevitablemente, en el corazón de quien te dejó ir sin luchar. Lo interesante es que este impacto invisible también revela la fragilidad de las apariencias. Muchas veces, estas personas se convencen a sí mismas de que tu partida no cambia nada, que podrán seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, como un barco que pierde su ancla en medio de la noche, puede que al principio no sientan el movimiento, pero tarde o temprano la corriente los empuja hacia donde no quieren ir. Jeremías 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón engaña, se cubre con capas de orgullo y distracción, pero Dios ve lo que está ocurriendo y permite que la ausencia cumpla un propósito: confrontar, remover y despertar. A veces, este despertar se da en la forma de pequeños recordatorios. Pueden ser lugares, objetos o incluso canciones que, sin buscarlo, los conectan contigo. La Biblia nos muestra que Dios usa cosas pequeñas para provocar grandes reacciones. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, fue el simple canto de un gallo lo que abrió sus ojos y lo llevó a llorar amargamente. Lucas 22, 61, 62. No fue un discurso, no fue una confrontación pública, fue un sonido cotidiano cargado de significado. De la misma manera, tu ausencia puede convertirse en ese canto del gallo que les recuerde lo que perdieron, despertando un dolor que no siempre sabrán manejar. Es importante entender que este impacto invisible no es solo emocional, sino también espiritual. Cuando alguien desprecia lo que Dios les ofrece a través de otra persona, está despreciando también una oportunidad divina. En Marcos 6:4 Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Muchos no reconocen la bendición que tienen delante hasta que ya no está, y aunque intenten minimizarlo, en lo más profundo saben que tu partida no fue una casualidad, sino el resultado de un límite que se cruzó demasiadas veces. Este tipo de impacto se percibe también en la forma en que su vida comienza a perder ciertos matices. Tal vez tu presencia era esa voz que traía balance, ese consejo que evitaba una mala decisión, o esa oración silenciosa que sostenía su camino sin que ellos lo supieran. Como Moisés intercediendo por Israel para que Dios no destruyera al pueblo tras su rebelión. Éxodo 32, 11, 14. Tú ocupabas un lugar de protección que ellos nunca pidieron, pero siempre necesitaron. Cuando te retiras, esa cobertura también se retira. Y aunque no lo expresen, sienten cómo el peso de sus decisiones empieza a caer sobre sus hombros. En los días posteriores a tu partida, la negación suele ser su refugio. Se dicen a sí mismos que nada ha cambiado, que la vida sigue igual, que lo que tú dabas era prescindible. Pero la verdad es que con el paso del tiempo, empiezan a notar cómo ciertas cosas se sienten más vacías. Incluso en sus momentos de victoria o alegría aparente, hay un hueco que no logran llenar. Esto nos recuerda al rey David después de su pecado con Betsabé. Aunque siguió siendo rey y tuvo momentos de triunfo, su corazón nunca volvió a ser el mismo. El Salmo 51:12 recoge su clamor:
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David entendió que había perdido algo que ninguna corona ni conquista podía reemplazar. Este vacío es el primer fruto del impacto invisible. No es siempre un dolor agudo, sino una sensación persistente de que algo falta. Pueden buscar reemplazos, llenar su agenda de actividades, rodearse de personas, pero nada encaja exactamente en el lugar que ocupabas tú. Y aunque no lo confiesen, su interior sabe que ese espacio lo llenaba una conexión que no era solo humana, sino que también tenía un propósito celestial. Es como cuando el profeta Elías fue llevado al cielo y Eliseo se quedó con su manto. Eliseo tenía la doble porción del espíritu de Elías, pero aún así lloró al perder a su maestro. 12 Reyes 2:12. No era solo la pérdida de una persona, sino el reconocimiento de que algo único e irrepetible había terminado. Con el tiempo, esta ausencia empieza a moldear su comportamiento de maneras que ni ellos prevén. Tal vez se vuelven más reservados, más inseguros o más reactivos. Sin darse cuenta, están respondiendo a una herida que no quieren reconocer. Y en algunos casos, este impacto invisible se convierte en una escuela silenciosa. Así como el hijo pródigo solo comprendió el valor de la casa de su padre cuando se vio hambriento y solo, estas personas comienzan a entender en lo secreto lo que significaba tenerte cerca. Lucas 15:17 narra ese momento de lucidez y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El reconocimiento llega, aunque a veces sea demasiado tarde para revertir las consecuencias. Lo más poderoso de este impacto invisible es que, aunque ellos intenten ignorarlo, Dios puede usarlo para trabajar en su corazón. Él sabe transformar las ausencias en oportunidades de restauración. Aún así, es importante entender que no todos responden de la misma manera. Algunos se endurecen aún más, como el faraón ante las plagas, y otros se quiebran, reconociendo su necesidad de cambio. Tu alejamiento puede ser el inicio de un camino de arrepentimiento o el comienzo de una espiral más profunda de soledad. En cualquiera de los casos, la ausencia no pasa desapercibida ante los ojos de Dios ni ante su propia alma. Este impacto invisible también tiene un mensaje para ti. Así como Jesús instruyó a sus discípulos a sacudir el polvo de sus pies cuando una ciudad no los recibiera, Mateo 10:14, tu partida no es un fracaso, sino una obediencia a la voz de Dios que te llama a cuidar tu paz y tu propósito. Saber que tu ausencia está dejando huella no debe llenarte de orgullo, sino recordarte que todo lo que das, cuando es guiado por el Señor, tiene un valor eterno. Y si esa persona algún día decide buscar la reconciliación, no será porque tú forzaste el regreso, sino porque Dios usó el silencio y el vacío para hablarle de una forma que las palabras no pudieron. Así, el impacto invisible de tu ausencia es una obra silenciosa pero constante. Puede que no lo veas, puede que no lo confiesen, pero como las olas que erosionan lentamente una roca, tu partida está dejando marcas que no se borrarán fácilmente. Y mientras eso ocurre, el Señor sigue trabajando porque, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando alguien que solo supo darte migas ve que tu ausencia se vuelve definitiva, no siempre se permite sentir el peso de la pérdida en su forma más cruda. Muchas veces, lo primero que aparece no es la tristeza, sino el orgullo. Ese orgullo que se erige como una muralla para que nadie, ni siquiera ellos mismos, puedan reconocer cuánto duele. Es un mecanismo de defensa tan antiguo como el corazón humano, tan persistente que incluso en medio de la desolación puede adoptar el lenguaje de la indiferencia. Las Escrituras son claras al mostrar que el orgullo tiene la capacidad de cegar la verdad.
En Proverbios 16:18 se advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No es casualidad que esta altivez sea lo primero que aflore, porque su propósito es ocultar la herida que la ausencia ha dejado. El orgullo herido no se manifiesta siempre con gestos grandilocuentes. A veces es un silencio frío, otras una aparente calma que intenta disimular la agitación interna. Como en el caso del faraón en los días de Moisés, que a pesar de las señales y advertencias, endureció su corazón una y otra vez, no por falta de evidencia, sino por la imposibilidad de aceptar que su voluntad no prevalecería. Éxodo 9:7 relata que aun después de comprobar que las palabras de Moisés se cumplían, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esa resistencia es la misma que opera en el alma, que prefiere negar la necesidad antes que reconocerla. El orgullo herido actúa como un velo. Impide que la persona vea con claridad el valor de lo que perdió y al mismo tiempo bloquea cualquier impulso de humillarse para recuperarlo. En lugar de reconocer el dolor, prefiere narrarse una historia distinta, una en la que tu ausencia es irrelevante y donde la vida sigue sin cambios sustanciales. Sin embargo, esa narrativa es insostenible. Así como la luz termina atravesando cualquier grieta, por pequeña que sea, la realidad termina filtrándose. Job 5:12-13. Recuerda que Dios frustra los planes de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y el consejo de los perversos se frustra. Ninguna estrategia humana puede borrar la verdad de lo que el corazón siente, aunque intente ocultarla. Este tipo de orgullo es especialmente resistente porque no solo busca ocultar el dolor hacia afuera, sino también hacia adentro. La persona se repite a sí misma que no le afecta, que puede seguir sin ti, que lo que dabas era prescindible. Pero la Escritura enseña que el corazón no puede ser engañado indefinidamente sin consecuencias. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que se oculta bajo la capa del orgullo permanece activo en lo profundo, operando como una herida no tratada que se extiende silenciosamente. En el ámbito espiritual, el orgullo es incompatible con la restauración. No hay reconciliación posible mientras el corazón se aferre a su propia justificación. El mismo Señor Jesucristo, en la parábola del fariseo y el publicano, muestra que el que se exalta a sí mismo no encuentra gracia, mientras que el que se humilla es exaltado. Lucas 18:14 concluye: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así, cuando la persona que te dio migas intenta sostener su imagen de autosuficiencia, no hace más que retrasar el momento en que podría experimentar una verdadera transformación. El orgullo herido también se alimenta de comparaciones. Busca justificarse mirando las fallas ajenas, recordando errores tuyos, exagerando defectos, todo con el fin de no enfrentar su propia responsabilidad. Es la misma estrategia que usó Adán cuando, tras comer del fruto prohibido, culpó a Eva y Eva a la serpiente. Génesis 3:12-13 revela que en lugar de confesar abiertamente, ambos buscaron desviar la atención. Pero ante Dios no hay argumento que prevalezca sobre la verdad. Él no se deja engañar por justificaciones humanas, y su luz expone las motivaciones más ocultas. Cuando el orgullo se interpone, la persona llega incluso a reinterpretar la historia para que encaje en su versión de los hechos. Puede minimizar los momentos en que necesitó tu apoyo o incluso convencer a otros de que tu partida fue consecuencia de un capricho o exageración. Sin embargo, la palabra enseña que los intentos de manipular la verdad tienen un límite. Lucas 12:2 afirma: nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El tiempo y las circunstancias que Dios dispone terminan sacando a la luz lo que se quiso tapar. Este orgullo no es estático, sino que evoluciona con el tiempo
en un inicio puede ser una coraza, pero con los días se convierte en una prisión. La persona queda atrapada en una postura que ya no responde a la realidad, sino a la necesidad de no contradecir lo que declaró o aparentó. Esta esclavitud interna es lo que Jesús describió en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El orgullo persistente se convierte en un hábito que condiciona pensamientos y acciones, incluso cuando ya no hay razón para sostenerlo. Dios conoce la fuerza que este mecanismo de defensa ejerce sobre el corazón humano, y por eso su palabra llama constantemente a la humildad. Santiago 4:6 declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir significa oponerse activamente, no simplemente apartarse. Esto indica que mientras la persona se aferra a su orgullo, se está colocando en oposición directa al obrar de Dios. Ninguna estrategia de justificación, ninguna fachada de indiferencia puede prosperar cuando el Creador mismo es quien resiste. La Escritura también muestra que, aunque el orgullo pueda ocultar el dolor, no puede eliminarlo. En el libro de Daniel, Nabucodonosor se exaltó a sí mismo hasta el punto de atribuirse la gloria de su reino. Pero Dios lo humilló, y solo cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció la soberanía divina, fue restaurado. Daniel 4:37 registra sus propias palabras: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este testimonio bíblico muestra que el orgullo puede prolongar la aflicción, pero la humildad abre la puerta a la restauración. Cuando la persona que te dio migas ve que no vuelves, su orgullo herido puede intentar aferrarse a la idea de que está mejor sin ti. Pero en lo secreto, en ese lugar donde solo Dios y el alma dialogan, hay una voz que susurra lo contrario. Esa voz puede ser ignorada, pero no silenciada. Como ocurrió con Caín después de matar a Abel, cuando el Señor le dijo en Génesis 4:10: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El clamor de la verdad llega siempre al oído de Dios, y Él se encarga de que tarde o temprano esa verdad confronte al corazón. En este contexto, el orgullo no solo oculta la herida, sino que retrasa el proceso de aprendizaje que la ausencia podría provocar. Si el dolor es reconocido, puede convertirse en una oportunidad de reflexión y cambio. Pero si es enterrado bajo capas de soberbia, se transforma en una raíz de amargura que contamina. Hebreos 12:15 advierte: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La altivez, cuando se prolonga, no afecta únicamente al que la posee, sino que puede influir en su entorno, generando distorsiones y tensiones. En la dinámica espiritual, Dios puede usar incluso este orgullo como parte del proceso, no porque lo apruebe, sino porque sabe que hay corazones que solo se abren después de enfrentar las consecuencias de su propia altivez. Así como el hijo pródigo tuvo que experimentar la miseria antes de reconocer su necesidad de volver, hay quienes necesitan ver que su autosuficiencia no los conduce a la plenitud. En ese sentido, el orgullo herido que se disfraza no es un muro impenetrable para Dios. Su paciencia, como dice 2 Pedro 3:9, es grande, y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, aunque este orgullo intente imponerse como escudo, la verdad de la ausencia sigue trabajando en lo oculto. Cada intento de disimulo es una confirmación de que algo se mueve en lo profundo. Y así como el oro se purifica en el fuego, Dios puede permitir que esta resistencia se enfrente a pruebas que la derriben. Zacarías 13:9 lo expresa de esta manera:
Los meteré en el fuego y los purificaré como se purifica la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré, pueblo mío, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. El quebrantamiento no siempre es inmediato, pero es inevitable cuando Dios decide intervenir. Así, el orgullo herido que intenta disfrazarse se convierte en una etapa donde la persona se defiende de sí misma, donde la fachada se levanta para ocultar la vulnerabilidad. Sin embargo, esta etapa no puede prolongarse eternamente. La verdad, la obra silenciosa de Dios y la realidad de la pérdida seguirán presionando hasta que el muro comience a agrietarse. Y cuando eso ocurra, el corazón tendrá la oportunidad de elegir entre aferrarse a la altivez o rendirse a la humildad que abre el camino a la sanidad. Hay un momento en el que, sin previo aviso, la mente y el corazón comienzan a conectarse con una claridad que antes parecía imposible. Es el despertar de la conciencia dormida, una etapa inevitable cuando la ausencia deja de ser solo un hecho y se convierte en un espejo. Hasta entonces, la persona había logrado justificarse, había encontrado argumentos para no confrontar lo que realmente sucedió, pero en el silencio que sigue a tu partida, la verdad empieza a abrirse paso. Hebreos 4:12 describe con precisión este proceso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La conciencia, antes anestesiada, empieza a ser alcanzada por esa espada que no solo revela, sino que separa lo falso de lo verdadero. Este despertar no siempre es inmediato. En muchos casos es como el amanecer. La luz llega lentamente, primero con un resplandor débil que apenas disipa las sombras, luego con un brillo que obliga a entrecerrar los ojos. La persona que antes caminaba segura en sus excusas, ahora empieza a tropezar con la realidad. Lo que antes consideraba irrelevante comienza a adquirir un peso distinto. Las palabras que en su momento desechó vuelven con fuerza. Las actitudes que minimizó se convierten en evidencia. Este proceso es similar al que vivió el profeta Natán cuando fue enviado a confrontar al rey David. No lo hizo con acusaciones directas, sino con una historia que penetró su corazón y lo llevó a pronunciar juicio sobre sí mismo. En 2 Samuel 12:7, Natán le dijo: «Tú eres aquel hombre». Esa revelación no solo despertó la conciencia de David, sino que lo llevó a reconocer su pecado. En el plano espiritual, este despertar es obra de Dios. Juan 16:8 enseña que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie despierta a la realidad de sus acciones sin que el Espíritu intervenga. Por eso, aunque la persona pueda atribuir este cambio a una reflexión propia, en lo profundo es el toque divino el que abre sus ojos. Dios permite que las circunstancias, las conversaciones internas y hasta los recuerdos se alineen para producir esa claridad. Lo que antes estaba enterrado bajo capas de orgullo o indiferencia empieza a emerger, y con ello llega el reconocimiento de que hubo errores que no se pueden negar. Este despertar de la conciencia no es cómodo. Por el contrario, provoca incomodidad y en algunos casos dolor. Jeremías 23:29 compara la palabra de Dios con un fuego y con un martillo que quebranta la piedra. Así actúa la verdad en el corazón endurecido, como un fuego que consume lo que no es puro, y como un martillo que rompe la estructura falsa en la que se había confiado. La persona comienza a ver, quizá por primera vez, que las migas que dio no eran suficientes, que el trato que ofreció no reflejaba justicia ni amor verdadero. Esta revelación es difícil de aceptar porque implica reconocer que las decisiones pasadas tuvieron un costo y que ese costo fue tu ausencia. En este punto las defensas empiezan a debilitarse.
no porque la voluntad lo permita, sino porque la evidencia se vuelve innegable. Isaías 55:11 afirma que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando la verdad de Dios se planta en la conciencia, no puede ser desarraigada fácilmente. Así, aunque la persona intente retomar la narrativa anterior, ya no puede hacerlo con la misma convicción. Hay una incomodidad persistente que le recuerda que algo debe cambiar. Este despertar también trae consigo un sentido de pérdida distinto al que se experimentó en las primeras etapas. Antes, la pérdida podía racionalizarse como un cambio necesario o incluso como un beneficio. Ahora, en cambio, se percibe como un daño real, como un vacío que no puede llenarse con sustitutos. Lamentaciones 3:40 invita a este tipo de reflexión. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El escudriñar implica examinar cada detalle, no solo para reconocer la falla, sino para entender el camino que llevó hasta allí. Con la conciencia despierta se produce un cambio en la percepción del tiempo. Lo que antes parecía seguro y controlado, ahora se ve como frágil y pasajero. Salmos 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta sabiduría nace precisamente de la conciencia de que las oportunidades no son eternas, de que las relaciones y los vínculos requieren atención antes de que se rompan. El que antes creyó tener todo bajo control, ahora comienza a entender que hubo momentos que dejó pasar sin actuar y que esos momentos no volverán. El despertar de la conciencia dormida también revela el contraste entre lo que se pensaba y lo que era real. Tal como el hijo pródigo creyó que podría encontrar libertad lejos de la casa de su padre, solo para descubrir que la verdadera libertad estaba bajo su techo, así la persona que te dio migas empieza a reconocer que las decisiones tomadas no trajeron el resultado que esperaba. Lucas 15:17 describe ese instante con las palabras: y volviendo en sí. Ese volver en sí es el núcleo del despertar. La mente y el corazón regresan a un estado donde la verdad puede ser vista sin los filtros del orgullo o la negación. Este proceso no siempre conduce de inmediato a la reconciliación o al cambio de conducta, pero sí establece un nuevo nivel de responsabilidad. Santiago 4:17 lo deja claro: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez que la conciencia ha despertado, ya no hay espacio para la ignorancia como excusa. La persona sabe y al saber queda obligada a decidir qué hará con esa verdad. Este conocimiento es un peso, pero también es una oportunidad, porque marca el inicio de un camino donde la transformación es posible. En medio de este despertar, la persona puede experimentar una sensación de vulnerabilidad. Ya no está protegida por la coraza de la indiferencia, y eso la expone a sentimientos que había evitado. Proverbios 20:27 enseña que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esa lámpara, encendida por la acción de Dios, ilumina áreas que antes permanecían en penumbra. Y lo que se revela no siempre es agradable. Actitudes egoístas, palabras dichas sin cuidado, oportunidades de mostrar amor que fueron ignoradas. Este despertar no ocurre para condenar, sino para ofrecer la posibilidad de cambio. Dios no enciende la luz para exponer sin propósito, sino para guiar hacia un camino mejor. Isaías 1:18 contiene esa invitación: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La conciencia que se despierta es llamada a un diálogo con Dios, a un momento de ajuste donde la justicia y la misericordia se encuentran. En este punto, algunos intentan apagar de nuevo esa luz. Prefieren regresar a la comodidad de la ignorancia antes que enfrentar las implicaciones del despertar. Pero esa comodidad es ilusoria.
Una vez que la verdad ha sido vista, no puede ser completamente olvidada. Como el pueblo de Israel en el desierto, que recordaba la provisión de Egipto incluso mientras caminaba hacia la tierra prometida, la persona que ha despertado lleva consigo la memoria de lo que perdió y la comprensión de por qué lo perdió. A medida que el despertar avanza, puede surgir un sentido de urgencia. Eclesiastés 12:1 exhorta: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. La conciencia reconoce que el tiempo para actuar no es indefinido, que postergar una respuesta solo agrava las consecuencias. Esa urgencia no siempre se traduce en acciones inmediatas, pero crea un trasfondo constante que acompaña cada decisión. Este despertar también abre la puerta a la humildad. No se trata solo de saber lo que estuvo mal, sino de aceptar que se necesita ayuda para corregirlo. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta disposición a ser examinado es el signo de que la conciencia no solo se ha despertado, sino que está dispuesta a ser transformada. Sin embargo, el despertar de la conciencia no garantiza por sí mismo la reconciliación con quienes fueron heridos. A veces, la distancia es irreversible en el plano humano, pero el cambio interno sigue siendo valioso ante Dios. Romanos 12:18 enseña: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El énfasis recae en la parte que a cada uno le corresponde. El despertar es un recordatorio de que, aunque no siempre se pueda restaurar lo que se perdió, siempre es posible caminar en una nueva dirección. Este estado de conciencia renovada tiene también un efecto en la relación de la persona con Dios. Lo que antes se hacía por costumbre o por apariencia, ahora se enfrenta con autenticidad. Las oraciones dejan de ser repeticiones y se convierten en diálogos sinceros. La lectura de la Escritura deja de ser una obligación y se transforma en un alimento necesario. Salmos 19:8 declara: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La luz que antes incomodaba ahora comienza a traer gozo, porque indica que todavía hay oportunidad de andar en el camino correcto. En última instancia, el despertar de la conciencia dormida es una obra de gracia. No es el resultado de una fuerza de voluntad aislada ni de un simple análisis racional, sino de la intervención divina que abre los ojos para ver. Efesios 5:14 lo resume con un llamado claro: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es una invitación a dejar atrás la oscuridad, no solo para reconocer lo que se hizo mal, sino para recibir la luz que transforma. Hay silencios que pesan más que las palabras, y ausencias que se miden no solo en tiempo, sino en oportunidades que ya no volverán. Cuando la persona que te dio migas se enfrenta al hecho de que te ha sido para siempre, tarde o temprano llega a un punto donde la conciencia despierta a un dolor específico, la certeza de que tuvo ocasiones valiosas para actuar y no lo hizo. No es un pesar general ni una vaga sensación de nostalgia, es el peso concreto de momentos que pudo haber aprovechado y dejó pasar. El libro de Santiago nos recuerda en 4:14 que no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa neblina se disipa y deja al descubierto que el tiempo que parecía abundante siempre fue limitado y que no se puede retomar lo que quedó atrás. Esta comprensión se instala sin permiso, como un invitado que llega sin anunciarse y se queda a vivir en el corazón. A veces se manifiesta en una imagen fugaz, en el recuerdo de un instante en el que pudo haber hablado, escuchado o abrazado y no lo hizo.
Otras veces surge en medio de la rutina, cuando un detalle cualquiera trae a la mente una oportunidad que se desperdició. Eclesiastés 3:1 afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, pero también implica que cada hora que pasa sin ser aprovechada es una hora que no regresa. Este pensamiento se convierte en un recordatorio constante de que las migas entregadas no fueron casualidad, sino elecciones repetidas hasta formar un patrón. Lo que hace que este peso sea tan profundo es que no se trata solo de lo que se dejó de hacer, sino de lo que esas acciones omitidas podrían haber significado. Jesús, en Mateo 23:37, expresó su dolor por Jerusalén diciendo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Es el lamento de quien ve claramente las bendiciones que quiso dar y las veces que fueron rechazadas. Del mismo modo, el que te dio migas puede comenzar a entender, quizás demasiado tarde, que cada momento ignorado era una oportunidad de construir algo que ahora se ha perdido para siempre. En el terreno espiritual, las oportunidades no son simples coincidencias. Efesios 5:15-16 exhorta: «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Cada ocasión de mostrar amor, respeto o cuidado no solo es un gesto humano, sino también una puerta abierta por Dios para cumplir un propósito mayor. Cuando esas puertas se cierran, el vacío que dejan no es solo emocional, sino también espiritual, y la persona comienza a sentir que algo en su vida se ha reducido. A medida que este peso crece, se produce una confrontación interna. Ya no basta con justificar lo ocurrido o culpar a las circunstancias. Hay un reconocimiento tácito de que las decisiones personales tuvieron consecuencias. Proverbios 14:14 enseña que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El hastío aquí no es solo aburrimiento, sino una insatisfacción profunda que viene de ver que el camino elegido no llevó al destino esperado. Ese cansancio del alma es parte del castigo silencioso que acompaña a las oportunidades perdidas. El peso de lo que no se hizo no es uniforme, varía según la intensidad de cada oportunidad desaprovechada. Hay instantes que por su importancia se convierten en un punto de referencia doloroso. El rey Saúl vivió esto cuando, por no obedecer completamente la instrucción de Dios, perdió el favor divino. En 1 Samuel 15:26, Samuel le dijo: «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». En ese momento, Saúl comprendió que su oportunidad de corregir había pasado y que ninguna súplica podía devolverle lo que había perdido. Esa misma sensación puede envolver a quien, al verte partir, entiende que lo que dejó de hacer ya no puede repararse en las mismas condiciones. Este reconocimiento no siempre produce un cambio inmediato, pero sí altera la manera en que la persona ve su propio pasado. Antes podía recordar momentos contigo con una mezcla de indiferencia y justificación. Ahora, esos mismos recuerdos se tiñen de un matiz de pérdida. Es una revisión silenciosa del historial de interacciones, donde los vacíos se vuelven más visibles que las pocas veces en que actuó correctamente. Salmos 39:4 recoge la oración de David: «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy». Ese saber no es solo una aceptación de la mortalidad, sino también una conciencia de que cada día que pasa sin actuar correctamente es un día irrecuperable. Lo que agrava este peso es que las oportunidades perdidas no solo afectan al pasado, sino que proyectan su sombra sobre el presente y el futuro. La persona puede comenzar a temer que volverá a repetir el mismo patrón con otros, o que la incapacidad de aprovechar lo que tuvo contigo sea una señal de algo más profundo en su carácter. En este sentido,
El peso se convierte en una lección que exige respuesta. O se aprende de ella o se queda atrapado en el ciclo. Proverbios 26:11 advierte: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es un llamado a romper con la repetición, a no cargar indefinidamente con la misma cadena de errores. En la perspectiva bíblica, Dios permite que este peso exista para llevar al corazón hacia la reflexión y el arrepentimiento. No es un castigo arbitrario, sino una consecuencia que busca despertar el deseo de no volver a desperdiciar lo que Él pone en las manos. Joel 2:25 contiene una promesa que se vuelve más significativa en este contexto: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aunque las oportunidades pasadas no se pueden recrear, Dios puede dar nuevas ocasiones si hay disposición a recibirlas y actuar con diligencia. El peso de las oportunidades perdidas también actúa como un recordatorio constante de que el amor, la atención y la conexión no deben darse por sentados. La persona que ahora lo siente puede comprender que las migas que daba eran una inversión mínima frente al potencial que tenía para entregar más. En la parábola de los talentos, el siervo que escondió el suyo en lugar de multiplicarlo fue reprendido no por perderlo, sino por no aprovecharlo. Mateo 25:26 recoge las palabras del Señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Esa negligencia en el plano relacional produce la misma reacción, un reconocimiento tardío de que lo que no se invierte se pierde. Este peso no se disipa con distracciones ni se elimina con explicaciones. Puede atenuarse si hay un cambio real, pero mientras la persona siga aferrada a la misma forma de actuar, el recuerdo de lo que dejó ir seguirá apareciendo. Lamentaciones 3:22-23, sin embargo, abre una ventana de esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La carga de las oportunidades perdidas puede transformarse en una motivación para aprovechar las que aún están por venir, si hay humildad para recibir esa misericordia. En esta etapa, cada memoria se convierte en una especie de lección grabada. Lo que antes era solo un instante del pasado, ahora adquiere un significado que trasciende el momento en que ocurrió. La mente comienza a interpretar el pasado a la luz de lo que se sabe ahora, y esa reinterpretación puede ser dolorosa pero necesaria. Romanos 8:28 afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo cual no significa que las oportunidades perdidas sean buenas en sí mismas, sino que incluso su peso puede obrar para bien si impulsa a un cambio genuino. Este reconocimiento finaliza en una verdad ineludible: el tiempo es un recurso que no se puede almacenar ni multiplicar por medios humanos. La persona que siente el peso de lo que dejó pasar comprende que las migas que dio fueron el resultado de una elección diaria, y que elegir diferente hubiera sido posible si hubiera tenido otra disposición de corazón. El Salmo 90:12 vuelve a resonar aquí como una plegaria urgente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría no es solo para valorar lo que está por venir, sino para aprender de lo que ya se perdió. Así, el peso de las oportunidades perdidas no es solo un castigo emocional, sino también una invitación divina. Una invitación a reconocer que lo que no se valoró en su momento, ahora se ve con claridad. Y que aunque no se pueda volver atrás, sí es posible permitir que esa carga transforme la forma en que se vive a partir de ahora. Es un peso que en manos de Dios puede convertirse en impulso para no volver a dar migas, sino para aprender a entregar lo que realmente edifica y honra al Señor. Cuando la realidad de tu ausencia se ha asentado,
la persona que solo supo darte migas puede entrar en una batalla silenciosa que no se libra con otros, sino consigo misma. Es una tensión que divide el corazón. Por un lado, el deseo de acercarse, de buscar un puente, de tender la mano antes de que la distancia sea completamente definitiva. Por otro, el peso del temor, del orgullo y de la incertidumbre que paraliza cualquier movimiento. El apóstol Pablo en Romanos 7:19 expresó una lucha similar al decir: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No hablaba aquí de simples hábitos, sino de la guerra que se libra entre lo que el espíritu anhela y lo que la carne resiste. Esa misma dinámica se refleja en el alma que desea dar un paso hacia la reconciliación, pero se ve atrapada en fuerzas opuestas que la retienen. El querer y el no poder conviven en una tensión constante. El corazón reconoce que aún hay algo que no está resuelto, que el vínculo que existía no se ha borrado por completo, que las palabras no dichas y los gestos no entregados siguen teniendo un peso real. Sin embargo, la mente levanta barreras. ¿Y si me rechaza? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si este acercamiento solo abre más heridas? Son las preguntas que sofocan la acción y mantienen a la persona en un estado de parálisis emocional. Proverbios 29:25 advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El lazo del miedo puede ser tan firme que inmoviliza, incluso cuando el alma clama por liberarse. En lo profundo, este conflicto revela que el deseo de volver a acercarse no es simplemente humano, sino también una respuesta a la voz de Dios que sigue llamando a hacer lo correcto. Sin embargo, el orgullo y la vergüenza se interponen, generando una resistencia que recuerda a la experiencia de Pedro cuando, tras negar a Jesús, sintió la necesidad de restaurar su relación con él, pero también cargó con el peso de su propia traición. Juan 21 narra cómo Jesús, en lugar de rechazarlo, le dio la oportunidad de reafirmar su amor. En esa escena se refleja que, aunque el temor pueda retardar el paso hacia la reconciliación, la gracia de Dios siempre prepara un camino para quienes se atreven a responder. Esta lucha interna no es lineal. Hay momentos en los que el deseo de actuar parece ganar fuerza y la persona se acerca a tomar una decisión, pero enseguida surgen pensamientos que la retraen. Santiago 1:8 describe al hombre de doble ánimo como inestable en todos sus caminos. Esa inestabilidad se siente como un vaivén. Un día con la determinación de buscar un cambio y al siguiente con la convicción de que lo mejor es no mover nada. Este ciclo puede repetirse indefinidamente, manteniendo a la persona en una especie de tierra de nadie donde nada se resuelve. La Escritura no oculta que el querer y no poder es una lucha real. En Gálatas 5:17, Pablo explica que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa oposición no se limita a cuestiones morales o espirituales en abstracto. También se manifiesta en la dificultad para tomar decisiones que sabemos correctas en nuestras relaciones. El impulso de buscar la paz choca con la resistencia de no exponerse, el deseo de pedir perdón, se enfrenta al miedo de reconocer la culpa. Dios, en su paciencia, permite que esta lucha se desarrolle, porque sabe que en ella el corazón se revela tal cual es. La tensión entre querer y no poder no solo expone la fragilidad humana, sino también la necesidad absoluta de depender de su fuerza para dar pasos que en lo natural parecen imposibles. Filipenses 2:13 afirma: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No basta con que surja el deseo, es la intervención divina la que capacita para que ese deseo se traduzca en acción. El tiempo en el que esta lucha se prolonga puede ser decisivo. A veces, la oportunidad de acercarse existe, pero no será eterna.
Hebreos 3:15 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese hoy es un recordatorio de que cada día en que se pospone el acto de acercamiento es un día en el que la distancia se solidifica. La persona puede sentir el impulso una y otra vez, pero si no lo acompaña de un paso concreto, corre el riesgo de perder para siempre la posibilidad de enmendar lo que un día dejó a medias. Esta lucha interna es un espacio donde Dios trabaja de manera silenciosa. No siempre empuja de forma abrupta, pero sí va dejando señales, recordatorios, palabras que parecen surgir de la nada y que tocan justo en la herida. Isaías 30:21 promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La voz de Dios sigue marcando el camino correcto, aunque la voluntad aún titubee. La batalla entre querer y no poder no es señal de que todo esté perdido, sino evidencia de que todavía hay algo vivo, una chispa que no se ha apagado por completo. Esa chispa es la que Dios puede avivar hasta convertirla en fuego. El Salmo 34:18 nos recuerda que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Incluso en medio de la indecisión, Él se acerca no para condenar, sino para ofrecer la fuerza que falta. Al final, esta tensión no puede mantenerse eternamente. El corazón, tarde o temprano, se inclina hacia un lado, o cede a la inacción y permite que la oportunidad se pierda, o rompe la barrera del temor y actúa. En esa elección se define no solo el futuro de la relación, sino también el carácter de quien decide. Por eso, este momento de lucha es tan determinante. No es un simple dilema emocional, es una encrucijada espiritual donde se revela si se está dispuesto a dejar que Dios complete la obra que comenzó o si se prefiere seguir aferrado a la comodidad del no hacer nada. Hay marcas que el tiempo no logra borrar porque no están hechas en la superficie, sino en lo más profundo del espíritu. Cuando tu ausencia se convierte en algo definitivo, la persona que solo te dio migas descubre que no puede escapar de la huella que dejaste. No se trata solo de recuerdos, sino de un impacto que permanece en lo invisible y que se activa en los momentos menos esperados. Jeremías 31:33 revela que Dios mismo escribe su ley en lo íntimo. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De igual manera, todo lo que se siembra con verdad y amor deja una inscripción en la vida del otro, aun cuando éste haya intentado ignorarlo. La huella espiritual no depende de la voluntad de quien la recibe, aunque intente taparla con nuevas relaciones, rutinas o discursos internos, sigue ahí como un testimonio silencioso. Hebreos 10:16 confirma que lo que Dios planta en el interior no se desvanece. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esa permanencia es lo que hace que incluso en la distancia, ciertas palabras, gestos o enseñanzas resurjan con fuerza, recordando lo que se perdió. Esta marca también tiene un peso moral. No se puede borrar porque no proviene de lo superficial, sino de la confrontación con lo que es correcto. Como el eco de la voz de Dios que llamó a Samuel en la noche, aunque el entorno estuviera en silencio, la persona sigue escuchando en lo profundo la verdad que un día recibió y que ahora se convierte en referencia. Puede intentar silenciarla, pero Eclesiastés 3:11 enseña que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad actúa como un recordatorio constante de lo que trasciende y no puede ser reemplazado. La huella espiritual no solo expone la pérdida, también despierta una necesidad que ninguna imitación puede satisfacer. Es como el maná que descendía del cielo en el desierto, un alimento único, imposible de reproducir por medios humanos. Salmos 34:8 invita: gustad y ved que es bueno Jehová,
Dichoso el hombre que confía en él. Una vez que alguien ha probado lo verdadero, todo lo demás queda reducido a sombra. Así, la persona que te dio migas vive con la conciencia de que algo de ti y de lo que representabas sigue presente. No es nostalgia vacía, sino la certeza de que hubo un bien que rechazó y que ahora no puede recuperar en su forma original. Esa huella se convierte en una lección continua, un recordatorio de que las decisiones espirituales y relacionales tienen consecuencias que trascienden lo visible. Y aunque el tiempo avance, permanece como testimonio de que la siembra que se hizo con verdad no desaparece, sino que sigue hablando, aun cuando todo lo demás haya callado. En el cierre de esta reflexión, la mirada se eleva más allá de la historia personal y se dirige hacia la dimensión eterna de lo que significa partir para siempre. No se trata solo de lo que siente quien te dio migas, sino de la manera en que Dios utiliza esa distancia para hablar a ambos lados del camino. Porque mientras uno lidia con el vacío y las preguntas, el otro avanza hacia un destino donde la fidelidad de Dios se manifiesta de formas nuevas. Isaías 43:19 declara: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Esa promesa recuerda que cada separación puede ser el inicio de un escenario que antes era imposible imaginar. El que se queda con la ausencia enfrenta el eco de sus decisiones, pero el que se va también es conducido a descubrir que Dios no permite que el dolor sea estéril. Lo que parecía una pérdida definitiva se convierte en el terreno fértil donde germina un propósito más grande. Como Abraham cuando fue llamado a salir de su tierra y dejar atrás lo que conocía, hay momentos en que la obediencia exige moverse sin mirar atrás, confiando en que la voz que guía es más segura que cualquier certeza humana. Génesis 12:1 recoge ese llamado: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. En este punto, lo que antes parecía ser una historia de ruptura se revela como un capítulo dentro de un relato más amplio que Dios está escribiendo. El peso de las emociones del otro no define tu futuro, porque el Señor es quien sostiene tu camino. Salmos 37:23 lo afirma: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esta aprobación no depende de que todos comprendan tus decisiones, sino de que tu andar esté alineado con su voluntad. La lección final no está en regodearse en lo que siente el otro, ni en medir la distancia como una victoria, sino en reconocer que cada interacción humana tiene una dimensión espiritual que trasciende el momento. Incluso las relaciones marcadas por migas dejan huellas que Dios puede usar para moldear carácter, despertar conciencia y redirigir destinos. Romanos 8:18 recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El verdadero cierre está en comprender que alejarse no es simplemente cerrar una puerta, sino abrirse a lo que el cielo tiene reservado. Esa certeza libera de la necesidad de cargar con el peso de lo que el otro siente y permite dejar ese proceso en manos de aquel que ve lo oculto. Mateo 6:4 asegura que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa no siempre es material, a menudo es la paz interior, la fortaleza renovada y la claridad de propósito que brota cuando se ha obedecido a Dios. Así, esta historia no concluye en una pérdida, sino en una invitación. Una invitación a no aceptar migas en ningún aspecto de la vida, a valorar el diseño completo que Dios ha trazado para ti, a no conformarte con lo que apenas sostiene cuando el cielo ha preparado abundancia, y también a dejar en las manos del Señor el corazón de quien un día no supo valorar lo que tenía. Porque aunque su proceso sea distinto al tuyo, el mismo Dios que te llama a seguir adelante es capaz de encontrarse con Él en el punto exacto donde su orgullo, su vacío y su necesidad se crucen con la gracia. Esta es la victoria silenciosa: saber que tu caminar, aunque marcado por separaciones y silencios, sigue estando bajo el cuidado de Dios.
que nada de lo que se entrega en obediencia se pierde, que incluso las despedidas más definitivas son para Él puertas hacia nuevos comienzos, y que cuando decides no vivir de migas, abres espacio para recibir el pan de vida en toda su plenitud, tal como Jesús lo declaró en Juan 6:35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.